Vamos a empezar a hablar de ficheros. A lo largo de varias entregas iremos viendo cómo leer información de ficheros, cómo guardar información de ficheros. Esta primera va a ser una toma de contacto en la que veremos la que posiblemente es la forma más sencilla, que es o bien volcar todo el contenido de un fichero de texto a un array, o bien desde un array rellenar por completo un fichero de texto. Entonces una primera pregunta puede ser ¿por qué ficheros? Pues la idea es que es una forma sencilla de guardar datos de forma local, en el sistema de ficheros en el que nos encontramos, en una unidad de disco, sea disco mecánico, sea SSD. Por supuesto no es la única alternativa. Más adelante veremos un par de alternativas más, con menos profundidad. Hablaremos un poco de qué es la persistencia como forma alternativa de guardar datos y veremos nociones básicas de cómo conectar a una base de datos para guardar información y recuperar información o modificarla. Lo primero que haremos con ficheros va a ser leer todo el contenido de golpe. En una única orden, volcar todo lo que contiene el fichero a un array de strings. En un uso general de ficheros, como iremos viendo, generalmente damos tres pasos. Un primer paso será abrir el fichero. Un segundo paso será leer información o guardar información. Y un tercer paso que no debemos olvidar es cerrar el fichero. Si el fichero es de lectura y no lo cerramos, estaremos perdiendo algo de recursos del sistema, ocupando un poco de memoria innecesariamente. Pero si es un fichero de escritura y no cerramos, no se volcará la información. Típicamente lo que conseguiremos es un fichero con tamaño 0 bytes, un fichero que no será útil. Además, por lo general deberemos primero comprobar si el fichero existe, en vez de dar por sentado que sí, y comprobar otras posibles excepciones. Hablaremos de excepciones como que la ruta puede ser demasiado larga, que puedo no tener permisos de acceso al fichero. Todo ello debemos controlarlo. Pero en este primer contacto vamos a ir a lo sencillo. Lo sencillo va a ser que usaremos una orden llamada read all lines, leer todas las líneas. Es un método estático de la clase file, o sea que su uso normal será file.readAllLines. Entre paréntesis, como parámetro indicaremos el nombre del fichero que queremos leer. Y nos devolverá un array de strings, que contendrá todas las líneas que había guardadas en ese fichero. Única precaución que habrá que tener antes, que necesitaremos incluir usingsystem.io. Eso ocurrirá para todos los ejercicios que hagamos manejando ficheros. ¿Qué ocurrirá si queremos escribir en un fichero? Pues igualmente habrá una forma similar de tomar datos desde un array y volcarlos al fichero, sin preocuparnos de esos tres pasos de abrir, guardar, cerrar y demás. Esa orden será la orden write all lines. El primer paso será tener un array que contenga esos datos, por ejemplo, pero es un array de strings que tuviera la frase o la palabra 1 y la frase o la palabra 2. Y la forma de usar write all lines será indicar primero el nombre del fichero y luego como segundo parámetro ese array que contiene los datos. Al igual que antes y que en todos los ejercicios que haremos de ficheros, insisto, será necesario incluir el usingsystem.io. Para practicarlo vamos a partir de un ejemplo vacío y vamos a hacerlo al revés. Primero vamos a guardar en un fichero y luego a leer de un fichero. Primer detalle que ya conoces, tendremos que añadir un usingsystem.io. Si lo olvidaras, no hay problema. En cuanto pongas read all lines o write all lines y veas que te lo marca en rojo, podrás decirle autocomplétame. De momento empezamos por ponerlo y vamos a crear un supuesto array. Podrías tener, por ejemplo, un array de strings, que podemos llamar datos, y que sea un array de strings que tenga, por ejemplo, 100 frases. Esas frases las podríamos rellenar, por ejemplo, con un bucle for. Podríamos decir, quiero que desde 1 hasta, en este caso, 100, porque voy a tener 100 datos. Lo que ocurre es que de mis datos, el que está en la posición i, sea, por ejemplo, la palabra línea, seguida de ese número i. Con lo cual, nuestro array tendría línea 0, línea 1, línea 2. Si preferimos que empiece a numerar en 1, ya sabes que lo que no deberíamos hacer es más y más 1, porque eso puede ocurrir que escriba ese 0 y luego un 1. Luego el siguiente contador que es 1 y un 1, con lo cual aparecería 0, 1, luego 11, luego 21. Lo razonable es que entonces esto, el número que queremos que primero se opere y que luego se convierta a cadena, lo pongamos entre paréntesis. Así que empezaríamos con línea 1, línea 2, línea 3, hasta línea 100.
Pues una vez que tenemos preparado ese array con datos, ya podemos volcarlo. Entonces sería en mi fichero, quiero que me escribas todas las líneas y nos recuerda el formato que tenemos que usar. Primer parámetro, el path, la ruta, el nombre de fichero, que va a ser, por ejemplo, ejemplo.txt. Y el segundo parámetro, el array de strings del que queremos tomar los datos. En mi caso, lo he llamado tal cual, lo he llamado datos. Un segundo paso podría ser crearme un nuevo array de strings, que voy a llamar datos2, y lo podría obtener desde fichero. Diría fichero, quiero leer todas las líneas. Y en este caso solo le indico el nombre de fichero. Pues quiero que sea desde mi fichero que he llamado ejemplo.txt. Para comprobar que todo va bien, ahora podría, por ejemplo, con un nuevo for, mostrar las 10 primeras líneas de ese fichero. En este caso el for acabaría en 10. Y aquí lo que haría es decir, quiero escribir de mis datos2, de esos datos que he leído de fichero, el que está en la posición i. Esta sería la apariencia de un programa que guardara todo el contenido de array con WriteOnLines y luego leyera el contenido de un fichero y lo usará para rellenar un nuevo array. Como siempre, comprobamos que funciona. Y vemos que aparecen desde línea 1 hasta línea 10. Como segundo ejemplo un poco más avanzado, podríamos, por ejemplo, crear uno que lo que hiciera es tomar un fichero y volcar a otro fichero el contenido de ese, eliminando las líneas que estén vacías. Vamos a hacerlo. En este caso, el primer paso sería leer. Entonces, esta línea sería lo primero que haríamos. Vamos a imaginar que fuera un fichero llamado 1.txt. Diría, voy a llamar un array líneas y quiero que él vaya a parar todo lo que hay en el fichero 1.txt. Problema, un array tiene tamaño fijo. No podría borrar líneas. Entonces lo que puedo hacer es crearme una lista a partir de eso. Es decir, quiero una lista de strings. Y ahora veremos lo que hicimos del autocompletado. Voy a llamarlo líneas como lista y quiero que sea una nueva lista de strings. Y que se crea a partir de ese array de líneas. Me dice que no sabe lo que es lista de string, entonces aquí es a donde me refería antes, que si pulso control punto o alt intro o botón derecho del ratón, según la versión, analizará y me sugerirá y dirá, aquí creo que te hace falta usar system.collections.generic. Es lo mismo que podríamos haber hecho con readOnLines o con writeOnLines si no hubiéramos puesto el using inicialmente. Nos sigue indicando aquí un error porque he puesto lista en vez de list. Vale, ahora que tenemos una lista, ya sí que podemos borrar datos de ella. Podría ser simplemente un for como este, que fuera desde 0 hasta de mis líneas en formato de lista, el contador. Y lo que haría aquí es decir, si esta línea actual, si de mis líneas que tengo en formato de lista, la que está en la posición i, es una cadena vacía, quiero que me la elimines. Elimina la que está en la posición i. Un par de mejoras antes de seguir. En primer lugar, ¿qué ocurre si una línea tiene espacios en blanco, no está totalmente vacía? Que es algo muy habitual cuando usamos un editor de texto para crear nuestros programas. Si estamos en la columna 4, en la 8, en la que sigue, pulsamos intro, es habitual que se nos quede el cursor un poco tabulado, que se haya introducido varios espacios. Pues si es el caso, podríamos decir aquí que quiero que esa línea se mire quitando los espacios iniciales y finales si los hubiera. Y si al quitar esos espacios iniciales y finales se queda totalmente vacía, es que solo tenía espacios. La segunda mejora necesaria es que yo aquí, si borro la línea 2, la que está en la posición 3 se desplaza a la 2. Y aún así mi for avanzaría a la nueva posición 3, que es la que antes era la 4. En este caso entonces deberíamos retroceder. Es decir, me borras esta posición y disminuyo para volver a comprobar la posición 2 otra vez.
porque en la posición 2 ya no hay lo que había, hay algo que he traído al eliminar esa. Está lo que antes estaba en la 3. Pues al final de este for he conseguido de la lista que había creado a partir de mi array eliminar las líneas que están vacías o que solo contienen espacios. Solo me faltaría guardarla. Pues para guardar, ya sabemos, usaría file.writeOnLines, nombre de fichero que podría ser 2, y en este caso mi array sería estas líneas que tengo en formato de lista, y podría usar el .toArray para que se convierta a un array de strings. Elimino lo que teníamos por aquí abajo del programa anterior, pero este programa tal cual lo que hace es lee todo el contenido de un fichero, lo vuelca a una lista para así eliminar las líneas que estén vacías, insisto, vacías o formadas solo por espacios, y el resultado lo manda a un segundo fichero que tendrá por tanto el contenido que tenía el fichero inicial, salvo las líneas vacías. Este es un ejemplo un poco más avanzado. Como ejercicio propuesto, vamos a hacer uno que se limite a pedir al usuario un nombre de fichero y vuelque todo ese contenido a otro fichero, pero lo que haga es convertir cada frase en mayúsculas. Entonces básicamente leerás de fichero a array, en ese array cada una de las frases la convertirás a mayúsculas conservando su posición y ese array resultante lo volcarás a un nuevo fichero. El nombre del fichero destino no se lo pides al usuario, simplemente añade .mais.txt para indicar que está en mayúsculas. Por ejemplo, si el fichero original era 1.txt, el fichero resultante será 1.txt.mais.txt. Es un nombre feo, pero lo importante es que practiques el manejo de ficheros.